Gracia y paz, amados hermanos. Eh, en la segunda parte del estudio acerca de la incapacidad del hombre, o la doctrina de la también conocida como la depravación total del hombre, eh, me quedé hablándoles acerca del texto de primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Y yo les decía, hermanos, que este es uno de los pasajes más claros que enseñan la incapacidad del hombre. Por ejemplo, perdonen, ahí en 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Primera carta a los Corintios capítulo 1, verso 18. Nos dice la Biblia: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Fíjense bien cómo dice la palabra. O sea, con su propia sabiduría nos está diciendo la Biblia que el hombre no llega a conocer a Dios. Un poquito más adelante, ahí en el versículo 21, dice la Biblia: pues ya que en la sabiduría de Dios, oído, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, lo que para el mundo es locura, que es la predicación, con eso agradó Dios salvar al mundo. Y esto es bien fácil, hermano. Si las personas del mundo, los mundanos, pudieran conocer a Dios mediante la sabiduría natural, entonces la mayoría de los sabios, de la gente inteligente, por llamarlos de alguna manera, pues serían cristianos. Pero el caso es que no lo son. ¿Y por qué las mentes brillantes no aceptan el cristianismo? Bueno, es que todas las mentes son ciegas. Todas las mentes, a no ser que estén regeneradas, son totalmente ciegas para ver la verdad del Evangelio, para anhelar la salvación, para buscar la salvación. Como afirma Pablo, el hombre natural, vamos mejor a 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Dice la palabra: pero el hombre natural, y estoy leyendo de la Biblia, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Eso es incapacidad, hermano. O sea, el hombre en su estado natural. ¿Qué cosa es el hombre en su estado natural? Bueno, el hombre en su estado natural no es nada más y nada menos que el hombre sin la obra del Espíritu Santo regenerando su vida. Ese es el hombre en su estado natural. ¿Y qué dice Pablo acerca de este hombre? Bueno, él dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Sin el Espíritu Santo uno no puede entender las cosas de Dios. Y ese fue el segundo punto en el que me había quedado. Ahora, el tercer punto con respecto a la incapacidad del hombre. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que el hombre no puede desear hacer el bien. El no cristiano no solo es incapaz de hacer nada que sea verdaderamente bueno, no solo es incapaz de entender el bien, sino lo que es peor todavía, ni siquiera puede desear ese bien. Una cosa es tener un objetivo bueno y no poder alcanzarlo. Esta incapacidad de alcanzar un objetivo bueno es parte de la depravación del hombre. Otra cosa es tener un objetivo bueno, pero no poder siquiera entender lo que es ese objetivo. Esta falta de comprensión también es parte de la depravación del hombre. Pero el colmo de la depravación total es que el hombre natural ni siquiera desea un objetivo bueno. No le preocupa eso en lo más mínimo. Y esta afirmación no es exacta. Sí le preocupa. Pero ustedes saben lo que pasa, que odia el bien y la mismísima fuente del bien, que es Dios mismo, hermanos.
esta falta de deseo de Dios es a la vez el abismo y el resumen, hermanos, de toda la depravación total del hombre natural. Miren, en Mateo capítulo 7, versículo 18. Mateo capítulo 7, versículo 18. Está hablando Jesús y dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo, escuchen, no puede el árbol malo dar frutos buenos. O sea, no puede el hombre bueno, el hombre malo, perdón, hacer nada que sea bueno. Ahí lo dice ese texto. En Juan capítulo 3, versículo 3. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, hablando con Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tan sencillo. El hombre tiene que tener un cambio, una regeneración. Como él está así en ese nacimiento, no puede hacer nada, está muerto, no puede ver el reino de Dios. Nos dice la Biblia en Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, les está preguntando Jesús. Y Jesús mismo responde, porque no podéis escuchar mi palabra. Incapacidad, no podéis escuchar mi palabra. ¿Ven? Otro texto, Juan 15, versículos del 4 al 5. Dice la Biblia, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, oído, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, podéis llevar fruto. Lo está diciendo Jesús claro. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque, oído hombre natural, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, separados del Señor, nada podemos hacer. Jesús dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. Poco después repitió el mismo pensamiento con palabras diferentes. Ahora en el 65, ahí mismo Juan 6 dijo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. He aquí la depravación total. El hombre no puede escoger a Jesús. Ni siquiera puede dar el primer paso para acudir a Jesús, a no ser que el Padre lo atraiga. Y esta depravación, hermanos, según Juan 6:44, es universal. Ninguno. No solo algunos no pueden, sino que nadie puede. Esta es incapacidad universal y total. Y lo dejamos aquí, hermanos, para el próximo